Buenos días, doctor Carlos Prío, gracias por recibirnos aquí en su oficina, del SENASA Zapala, donde usted es jefe, y queríamos consultarle acerca de un último procedimiento que han hecho durante este año 2016, en el que han decomisado aproximadamente 600 kilos de carne. Cuéntenos un poco cómo ha acontecido esto. Sí, fue en la madrugada, buenos días primeramente, ¿no es cierto? Esto fue en la madrugada de ayer, donde un móvil de la Brigada Rural de la Policía de la provincia detecta en las proximidades de Zapala un vehículo que cuando se detiene se aprecia de que hay un importante cargamento de carne vacuna en condiciones de transporte no aptas para lo que se piensa que debe ser un transporte de una sustancia alimenticia, es decir, concretamente el vehículo no estaba habilitado para tal fin, no contaba con frío suficiente, era una condición isotérmica, es decir, llevaba la temperatura ambiente, iban depositadas en 30 bolsas los 600 kilos de carne deshuesada, bovina, sobre el piso, sin aislamiento alguno, y con una condición no propicia para contener un alimento de consumo humano, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué le genera a la carne este tipo de transporte en estas condiciones? Bueno, en principio se ha roto la cadena de frío, cosa que es sustancial para la contaminación bacteriana de un alimento con la carne. Por otro lado, nosotros en este sentido, que es nuestro cometido como parte integrante del Servicio Nacional de Sanidad Animal, y el objetivo principal es garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos que consume nuestra población, hemos actuado porque una de las cuestiones que se pueden dar a través de esta contaminación bacteriana que yo decía es algo que nos caracteriza a los neuquinos, lamentablemente, que es una de las provincias que cuenta con más índice de síndrome urémico hemolítico en población infanto-juvenil en el país. Y esto en muchos casos deviene de la carne que se contamina con una bacteria, la Escherichia coli 157, que produce una toxina, es inaparente y en la población infantil de 4 o 5 años destruye el riñón que los lleva a los chicos al trasplante o a diálisis. Esta es simplemente un esbozo así sobre por qué actuamos como actuamos. Mucha gente valora ahí cómo van a tirar o quemar, que lo hicimos en el digestor del matadero frigorífico, 600 kilos de carne cuando hay gente que se muere de hambre. Es decir, estamos garantizando que la gente no enferme. Es decir, no se podía, al haberse roto la cadena de frío, era dable de esperar de que pudiera haberse dado la contaminación por el mismo manipuleo de esa carne, ¿no es cierto? Habría que ver en qué condiciones se operó la carne, cómo se preservó, cómo se despachó, porque la documentación también tenía avisos apócrifos de registración en cuanto a hablaba de un precinto, no había tal precinto, hablaba de un transporte, no era tal transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es que actuamos fundamentalmente para garantizar la salud de la población. Doctor, para la zona centro, ¿en qué lugares existen los puntos de control donde usted tiene el lugar para controlar a las personas que puedan llegar a transportar este tipo de elementos? SENASA es el organismo sanitario federal de referencia, actúa en todo el país, pero no actúa solo, interactúa en forma conjunta con otros organismos que tienen que ver con el mismo cometido o parecido, que son en sus distintas esferas. Es decir, tenés el Estado municipal, que tiene una dirección de bromatología o de inspección general, como se le llame, que actúa en el ejido o en su ámbito de aplicación. Está el Estado provincial, que también tiene su organismo de control, que en este caso de Neuquén es el CIPA, actúa a nivel de provincia con los establecimientos, y esta cámara de donde provenía esta carne era procedente de una cámara habilitada por el CIPA. Lo que pasa es que se tomó el control por la policía y en una ruta nacional.
ahí nos da intervención a nosotros. Pero debió de haber mediado un control mayor o se ha violentado algunos controles o regulaciones que establece en este caso el SIPA, ¿no es cierto? A lo mejor también el municipio, eso yo no lo sé todavía. Doctor, bueno, estamos a fin de año y muchas familias o personas son proclives a realizar compra informal, ¿no? De carnes, de animales como chivos. ¿Qué recomendaciones le puede dar a esa gente? Sí, últimamente se están viendo muchas oportunidades que en apariencia resultan ser oportunidades económicas tan solo para el abastecimiento de productos de primera necesidad como puede ser la carne. Inclusive en las redes sociales se aprecian ventas de este tipo, que subrepticiamente, como se sabe que es ilícito, solamente lo hacen a través de un contacto personal o en forma privada. Esto es muy riesgoso, una conveniencia meramente monetaria puede llevar a una criatura, a un chico, a destruirle la vida o ocasionarle, como decía anteriormente, el síndrome urémico hemolítico y hacerlo pasible de un trasplante o condenarlo en su vida a un sillón de diálisis. Obviamente que nosotros no podemos abogar por este tipo de productos o de compras así, porque somos conocedores del riesgo, entonces abogamos porque la gente compre en comercios habilitados, que se sabe que tienen su cadena de frío, su transporte habilitado reglamentariamente, su acondicionamiento de la carne, y aquellos que expenden los productos lo hacen a través de un control, sea su libreta sanitaria, sea sus controles de salud respectivos, para que no haya una transmisión cruzada de enfermedades. Entonces, lo único que podemos decir que sí, está bien ese folclorismo de ir y comprar un chivito, comérselo al asador en su casa un día festivo, como puede ser los que estamos viviendo, pero es de riesgo. Sobre todo cuando esto se hace en forma masiva, en forma comercial, pretendiendo solamente obtener un lucro por parte de aquellos que lo llevan a cabo. Entonces, no es que descartemos la posibilidad de que una familia se acerque a lo mejor a una chacra, adquiera su chivito y lo pueda consumir en el seno de su familia. Lo difícil es cuando esto se hace en forma mayúscula, ya como un fin comercial, entonces ese manipuleo es mucho más, participan varias manos, se desconoce el transporte, se desconoce las circunstancias, cuánto tiempo estuvo fuera de la cadena de frío ese producto, es decir, todo eso es riesgoso. Doctor, bueno, por último, consultarle sobre cuando uno ya tiene el producto, la carne en su casa, ¿cuál es la manera del tratamiento que se le da al cocinarla, ¿no? ¿Hay alguna temperatura específica? Bueno, hay distintos tipos de carnes y siempre cocinarla lo suficiente es bueno, si bien pierde algunas propiedades nutricionales porque la proteína se degrada a los 56-60 grados centígrados. Pero, por ejemplo, para las carnes porcinas, y esta es una zona de cierta prevalencia de triquinosis porcina, nosotros sugerimos una buena cocción, es decir, que no resuma sangre, que no haya líquidos sanguinolentos posterior a la cocción, es decir, que no sea un vuelta y vuelta, sino que tenga ese color grisáceo y seco propio de la carne porcina, porque ante la posibilidad de que hayan fallado los controles o bien sea procedente de una faena sin control, esa carne hace pasible a contraer la enfermedad, como se han registrado casos que lamentablemente perduran por todo el resto de la vida en un ser humano. Por lo demás, bueno, el manipuleo sería muy profuso abundar en torno a cómo debe manipularse en el seno familiar
Para eso hay cursos, particularmente para aquellos que son manipuladores de alimentos, donde se les instruye de cómo operar, sobre todo si operan con distintos nutrientes, con distintos alimentos, verduras, hortalizas o carnes, cambiar de cuchillo, cambiar de tabla, en fin, sería muy, tal vez para otra conversación, pero habría que tomar todos esos recaudos, especialmente en el seno de una familia, bajo el techo de una casa, ¿no es cierto? También. No solamente es en los comercios y en la circulación comercial, sino en el seno de la casa hay que guardar ciertos reparos. Bueno, doctor, muchas gracias por la información y los consejos y le dejamos los últimos minutos para si quiere saludar a la comunidad por este fin de año, ¿no? Bueno, va a ser un gusto saludar a todos los conciudadanos de Zapala, desear que para todos este año 2016, que ha sido un tanto difícil, pero el país necesitaba encauzarse nuevamente en una nueva senda y esperemos que el 2017 y los porvenir sean de mucho más prosperidad para todos.